Buenas noches, doctor Jorge. Mi nombre es Demi Paola Jaramillo Santín de la carrera de Derecho, segundo ciclo en la materia de Derecho Constitucional, con mi presentación del trabajo práctico experimental con el tema neoconstitucionalismo. Partiendo sobre que neo significa algo nuevo, podemos desenvolver el tema. Como se sabe, el neoconstitucionalismo hace referencia a la nueva constitución. Pero como una de las preguntas principales o como una de las dudas principales, podemos hacer ¿cuándo empieza a sonar este concepto? Bien, respondiendo a esa duda, este concepto empieza a sonar luego de la Segunda Guerra Mundial, la cual empieza a ser muy utilizada por los juristas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las atrocidades legalmente ocurridas que existieron, comenzaron a poner más requisitos para cambiar la Constitución. Lo que quiere decir que ahora no era tan fácil crear una Constitución, no era tan fácil como crear una ley. Además, dejaron muy en claro que la Constitución era superior y también se percataron de algo muy importante. Pero, ¿de qué se percataron? Pues se percataron que la Constitución solo tenía más palabras decentes y si alguien la atacaba, no hacía nada, por lo que dijeron o le mencionaron que ella tenía que poder defenderse, tenía que tener carácter normativo, ser directamente aplicable y autosuficiente. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Se percataron que la Constitución estaba muy enfocada en diversos temas, que era la organización del poder, la división de los poderes, las instituciones, para lo cual mencionaron que esto sería mejor si se expande, lo cual genera así que la Constitución se empiece a entrometer en el derecho civil, administrativo, en el comercial o en el penal. Dicho proceso es conocido como la constitucionalización del derecho. A efecto de lo anterior se genera el cuarto punto, los derechos fundamentales, que solo se aplicaban al ejercicio del poder, porque la Constitución no quería verlo o se hacía la que no pasaba. Bueno, saliéndonos un poco del tema de la introspectiva a la historia del neoconstitucionalismo, podemos hablar de sus características. Según Jaime Cárdenas, a efectos de la argumentación, tenemos las siguientes características. Como principal, se reconoce por algunos una conexión débil entre derecho y moral. Como secundaria, se admite que el derecho no solo está formado por reglas, sino por principios y otro tipo de normas. Como tercero, el derecho no solo consiste en la estructura normativa, sino también en la argumentativa, conceptual y procedimental. Como quinta, la legalidad se supedita a la constitucionalidad en un sentido fuerte, perdón. Siguiente, las normas que no son reglas no pueden interpretarse con los métodos tradicionales. Se debe acudir al principio de proporcionalidad, a la teoría del contenido esencial, la razonabilidad, entre otras. Como siguiente característica, más que hablar de interpretación, se destaca el papel de la argumentación, no solo en su faceta retórica, sino en sus ámbitos hermenéuticos, conceptuales y procedimentales. Como siguiente característica, la búsqueda de la certeza jurídica se vuelve más exigente y difícil. Se apoya principalmente en la calidad de la argumentación. Como siguiente característica, tenemos las normas jurídicas se interpretan desde la Constitución. Como siguiente, el juez constitucional en ocasiones se coloca por encima del legislador negativo según Kelsen, y lo desplaza. Lo ponen en cuestión, su legitimidad democrática. Como siguiente, se intenta poner fin con las técnicas de la argumentación a la discrecionalidad judicial en el sentido en el que había sido entendida por Kelsen o Hart. Como última, no hay neutralidad ni valorativa en el derecho. Para finalizar esta presentación, podemos o tenemos que tener un énfasis en la visión del neoconstitucionalismo. ¿A qué infiere? Pues como lo mencioné antes, infiere a un nuevo constitucionalismo o ya sea otra parte, otra opción para el Estado del Derecho, donde manda un concepto diferente en base al derecho, lo cual contiene una novedosa y distinta teoría del derecho, cuyo significado prevalece o tiene primacía a la fuente del derecho que rige todas las normas jurídicas, la Constitución. Históricamente puede distinguir al nuevo constitucionalismo como uno de los modelos del Estado del Derecho. El primero y el más antiguo se refiere al Estado legal de la ley, en el que el principio de responsabilidad primaria se basa en el principio de constitucionalidad, En el primero, la ley y en la segunda, Constitución y sus principios.
Como otro punto muy importante, el neoconstitucionalismo percibe al juez y a la autoridad como actores activos y críticos con su sistema jurídico mucho más allá del legalismo y de actitudes serviles frente a la ley. El neoconstitucionalismo no se engaña, es de su conocimiento que los casos difíciles existen. Al igual que la colisión entre principios contrapuestos, identifica dichas circunstancias o fuerzas al juzgar y a toda autoridad a una argumentación suficiente que justifique las decisiones del juez. Como finalización de esta presentación, puedo mencionar que, como lo mencioné al principio, el neoconstitucionalismo se refiere a la nueva constitución, ya que este vino a cambiar las constituciones antiguas después de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias.